Nunca imaginé que 20 minutos pudieran cambiarlo todo. Parece insignificante, pero cuando comprendes lo que se esconde tras este intervalo sagrado, te das cuenta de que ahí es donde lo imposible comienza a moverse. Joe Dispenza ha demostrado que lo que ocurre durante los primeros minutos de tu mañana es absolutamente decisivo. Es cuando tu mente está entre el sueño y la vigilia, cuando accedes a la capacidad de reprogramar tu realidad desde el nivel más profundo de la conciencia. Millones de personas se despiertan repitiendo el mismo patrón destructivo. Aunque desean cambiar, se levantan igual, piensan igual, sienten igual y crean la misma realidad limitante una y otra vez. Pero Dispenza descubrió algo revolucionario. Cuando escuchamos conscientemente durante esos primeros 20 minutos, contenido específicamente diseñado para elevar nuestra vibración, nuestra frecuencia neurológica cambia profundamente. Y con ella, todo en nuestro campo electromagnético se transforma. La verdad que pocos comprenden. No atraes lo que intelectualmente quieres, atraes lo que vibratoriamente eres. Y esa vibración se establece en el momento del despertar. Esta es una llave maestra que pocos tienen el coraje de girar. Lo fascinante es que no se trata de comprender racionalmente cada detalle. Se trata de sentir, de rendirse, de permitir que algo superior supere tu resistencia habitual sin pedirle permiso a la lógica limitante. Cuando Dispenza comenzó a aplicar este principio de manera consistente, dedicando cada mañana 20 minutos sagrados al silencio consciente y la escucha intencional, algo extraordinario empezó a suceder. El universo comenzó a responder con señales inequívocas, con encuentros sincronísticos, con giros inesperados que parecían orquestados por una inteligencia superior. Esto no fue casualidad cósmica ni suerte temporal. Fue coherencia vibratoria en su expresión más pura. Fue la física cuántica en acción directa. Fue la vida devolviéndole exactamente la frecuencia que él estaba emitiendo desde su nuevo estado de ser elevado. Si utilizas estos 20 minutos matutinos conscientemente, algo grande e inevitable sucederá en tu vida. Algo que no depende del esfuerzo agotador, del control obsesivo, ni de la planificación excesiva que tanto estrés genera. Sucederá naturalmente porque te habrás convertido en alguien capaz de recibir las bendiciones que siempre han estado esperándote en el campo cuántico de posibilidades infinitas. La realidad cuántica no tarda mucho en manifestarse. Lo que verdaderamente lleva tiempo es nuestra alineación consciente con ella. Pero cuando finalmente ocurre esa sincronización perfecta entre tu vibración interna y las posibilidades que deseas experimentar, la manifestación llega inmediatamente porque todo lo que has estado buscando ya estaba en camino hacia ti. Solo esperaba que despertaras en la frecuencia correcta para recibirlo. Durante la mayor parte de su vida, Dispenza creyó que sus pensamientos eran simplemente reflejos pasivos de su realidad externa. Pero todo cambió radicalmente cuando se dio cuenta de una verdad que transformaría para siempre su comprensión de la existencia. Sus pensamientos no estaban reflejando su realidad, estaban creando activamente su realidad momento a momento. Era como si hubiera estado viviendo toda su vida con una antena mental apuntando al canal equivocado, recibiendo señales de limitación, escasez y sufrimiento. Cuando finalmente ajustó conscientemente su mente hacia frecuencias superiores, la vibración que comenzó a transmitir cambió literalmente todo a su alrededor, de maneras que desafiaron toda lógica convencional. Fue entonces cuando comprendió una distinción crucial. No se trataba simplemente de pensar positivamente o repetir afirmaciones vacías. Se trataba de sintonizar su sistema nervioso completo con una nueva estación de realidad, una frecuencia donde la abundancia, la salud perfecta y la realización profunda eran la norma natural. La neurociencia ha demostrado algo extraordinario.
El cerebro no distingue entre una experiencia vivida y una imaginada vívidamente con emoción. Cuando piensas con emoción elevada, cuando sientes gratitud por algo no manifestado, estás transmitiendo señales electromagnéticas al campo cuántico, y ese campo responde inevitablemente. Esto no es misticismo, es neurociencia aplicada, física cuántica demostrable. Despertar con ansiedad es gritarle al universo que quieres más caos. La mente reactiva se convierte en una antena desalineada. Pero cuando despiertas en presencia, con gratitud sin razón lógica, algo cambia. Tus ondas cerebrales se armonizan y te vuelves magnético. Escuchando diariamente durante 20 minutos frecuencias elevadas, Dispenza se dio cuenta de que su mente era como una radio sofisticada. Cuando transmitió claridad, el mundo respondió con claridad. Cuando transmitió amor, los encuentros cambiaron. Cuando vibró con confianza, los resultados llegaron. Tu cuerpo es el hardware, tu corazón el transmisor más poderoso, tu mente la antena. Cuando se alinean en coherencia, lo imposible se despliega ante ti. Despertar verdaderamente es más que abrir los ojos. Es elegir la frecuencia de tu día. Durante años, abría los ojos en piloto automático y su cuerpo, adicto a emociones pasadas, tomaba control. Ansiedad, miedo, prisa, todo programado antes del primer pensamiento consciente. El cuerpo aprende a vivir en el pasado, a repetir patrones, produciendo las mismas sustancias químicas de supervivencia: cortisol, adrenalina, tensión. Todo esto antes del café, antes de interactuar conscientemente con el mundo. Pero la mañana es sagrada, porque es cuando aún no estás contaminado por recuerdos reactivos. Tu conciencia es más plástica, abierta, maleable. Si eliges conscientemente escuchar algo que eleva tu frecuencia, gratitud, compasión, amor, abundancia, tu cuerpo comienza a recordar quién puede llegar a ser. Dispenza puso esto a prueba. Durante 20 minutos diarios se entregaba a escuchar contenido transformador. No se trataba de comprender intelectualmente, sino de permitir que esas frecuencias recalibraran su biología a nivel celular. Su ritmo cardíaco se ralentizó hacia coherencia. Su respiración se profundizó. La química del miedo fue reemplazada por la química de la creación: serotonina, dopamina, oxitocina. Su cuerpo respondía como si el milagro ya hubiera ocurrido. Cuando cambias tu frecuencia de vigilia, cambias el mensaje que tu campo envía al universo, y ese campo responde con sincronicidades, oportunidades, señales. La mañana se convierte en el código que reprograma tu realidad. Este código comienza en el silencio sagrado, antes del teléfono, antes de las notificaciones. Al principio, el silencio lo asustaba. Sentía que perdía tiempo, pero comprendió. El silencio no es ausencia, es presencia pura. Es donde la realidad más profunda comienza a manifestarse. Fue en este aparente vacío donde descubrió lo que describe como el portal, un espacio sagrado entre mundos donde todo está perpetuamente por suceder, donde el campo cuántico responde con máxima receptividad si estás en sintonía perfecta con sus frecuencias naturales. La mente agitada, constantemente conectada con el mundo exterior y sus demandas infinitas, busca estimulación constante como una droga. Pero el campo cuántico no responde a la estimulación nerviosa ni a la actividad frenética. Responde únicamente a la coherencia interna, a la alineación perfecta entre intención clara y emoción elevada. Solo cuando nos aquietamos completamente podemos finalmente escuchar lo que siempre ha estado disponible para nosotros. La frecuencia de la creación consciente no grita desesperadamente por atención. Susurra suavemente con una sabiduría que trasciende el ruido mental. Y necesitamos aprender a guardar silencio sagrado para escuchar verdaderamente, para percibir algo que no entra a través de nuestros oídos físicos,
sino que emerge desde nuestro interior más profundo. Es algo que se siente simultáneamente como un recuerdo ancestral y como el futuro más luminoso posible. Al principio de su práctica, a Dispenza le bastaba simplemente concentrarse en silencio, respirar conscientemente y escuchar con el corazón completamente abierto. 20 minutos diarios en quietud sagrada, acompañado de palabras y sonidos que elevaban naturalmente su estado emocional. Poco a poco comenzó a notar que algo fundamental dentro de él estaba cambiando. Era sutil, pero profundamente transformador, como si el ruido mental que siempre lo había acompañado, miedo crónico, duda constante, juicio separativo, comenzara a disolverse como niebla bajo el sol matutino. En su lugar surgió una presencia serena, una certeza inexplicable que no necesitaba justificación lógica para existir. Es precisamente en este estado elevado donde la sincronicidad se revela como la verdadera naturaleza de la realidad. Cuando no hay esfuerzo forzado, solo sintonía natural, comenzó a notar coincidencias que parecían estadísticamente imposibles. Aparecían personas exactas en las que había estado pensando. Se presentaban soluciones creativas que ni siquiera había considerado conscientemente. Era como si en el silencio se hubiera alineado con una inteligencia superior, una inteligencia que no reacciona defensivamente a las circunstancias, sino que crea proactivamente desde la abundancia infinita. Y cuanto más accedía regularmente a este espacio sagrado, más natural se volvía todo el proceso. Lo que antes le parecía desafiante, calmarse, concentrarse profundamente, confiar en lo invisible, se convirtió en una necesidad biológica tan fundamental como respirar. El silencio se convirtió en su templo personal porque ahí, sin distracciones externas, dejaba de ser quien había sido condicionado a ser y comenzaba a convertirse en quien aún no conocía completamente. Y es precisamente en este espacio liminal donde las posibilidades aparentemente imposibles comienzan a tomar forma tangible en la realidad física. Existe un momento específico del día que casi nadie valora conscientemente. Ese instante precioso en el que aún no estás completamente despierto, pero tampoco permaneces dormido. Es un espacio sagrado, un intervalo extraordinario donde la mente analítica descansa naturalmente y el subconsciente se vuelve completamente accesible para la reprogramación positiva. Dispenza ha descubierto que es exactamente ahí donde el campo cuántico escucha con mayor claridad y receptividad. Es ahí donde la realidad comienza a moldearse, no a través del esfuerzo muscular ni la fuerza de voluntad, sino mediante pura intención alineada con emoción elevada. En este estado liminal, las ondas cerebrales tienden naturalmente hacia una frecuencia teta, un nivel de acceso profundo al inconsciente, casi hipnótico en su receptividad. Estudiando meticulosamente estas transiciones neurológicas, se dio cuenta de que representan los momentos cuando estamos más abiertos a la reprogramación fundamental de nuestros patrones limitantes. Todo lo que escuchas conscientemente durante este intervalo sagrado entra directamente al sistema nervioso, sin filtros críticos, sin resistencia mental, y por eso eligió hacer de estos primeros minutos matutinos el momento más poderoso y transformador de todo su día. Comenzó a escuchar diariamente durante 20 minutos, incluso antes de levantarse físicamente de la cama. Escuchaba afirmaciones científicamente diseñadas, sonidos de frecuencias específicas, guía espiritual profunda. Pero lo más importante era el estado interno que esto creaba en todo su ser. No intentaba comprender racionalmente cada detalle, simplemente se permitía llenarse de nueva información elevada. Con el tiempo se dio cuenta de que lo que escuchaba religiosamente por la mañana comenzaba a reflejarse directamente en el resto de su día y, eventualmente, en toda su vida. Es como si el universo dijera: «Ah,
Ahora estás escuchando verdaderamente con el corazón abierto, porque en ese estado no hay duda mental, no hay crítica automática, solo existe receptividad pura y vulnerable. Y en esa vulnerabilidad auténtica te vuelves magnéticamente irresistible. El campo cuántico percibe esta nueva vibración y responde inevitablemente, no porque lo hayas pedido con fuerza desesperada, sino porque has adquirido naturalmente una frecuencia diferente que resuena con posibilidades superiores. Es como si hubieras aprendido a hablar fluidamente el lenguaje del universo, no con palabras humanas, sino con frecuencia electromagnética pura. Ese momento sagrado entre el sueño y el despertar es verdaderamente el punto de inflexión donde todo se vuelve posible. Es donde la vieja identidad limitante aún no ha recuperado completamente el control de tu experiencia. Y si en ese instante plantas conscientemente una nueva semilla con emoción genuina, el campo cuántico comienza inmediatamente a reorganizarse para reflejar esa nueva realidad. Fue precisamente ahí, en ese espacio silencioso y extraordinariamente poderoso, donde comenzaron a ocurrir los cambios más increíbles en la vida de Dispensa. Y fue ahí donde finalmente comprendió: no se trata de hacer más cosas, se trata de ser una nueva versión de ti mismo. Y ese nuevo ser comienza a emerger incluso antes de abrir los ojos cada mañana. Durante años, había intentado cambiar su vida exclusivamente a través del poder de la mente analítica. Leyó incontables libros, visualizó meticulosamente, afirmó positivamente, pero los resultados permanecieron escasos e inconsistentes. Fue solo cuando comenzó a involucrar conscientemente a su corazón en el proceso que absolutamente todo cambió de manera radical, porque mientras la mente piensa y analiza, el corazón verdaderamente sabe y siente. Y cuando ambos se alinean en perfecta coherencia, la realidad no tiene otra opción más que responder de maneras que parecen milagrosas. La coherencia cardíaca no es una metáfora poética, es ciencia aplicada directamente a la creación consciente. El corazón posee su propio campo electromagnético independiente y es exponencialmente más potente que el del cerebro. Cuando sentimos gratitud verdadera, amor genuino o alegría profunda, este campo se expande dramáticamente. Y lo más extraordinario, se comunica directamente con el cerebro, sincronizándose en lo que los científicos llaman coherencia psicofisiológica. Es como si ambos órganos bailaran juntos en perfecta armonía y el universo escuchara esa música coherente respondiendo con manifestaciones que reflejan esa nueva sintonía. Fue entonces cuando Dispensa comprendió una verdad fundamental. Pensar correctamente es importante, pero sentir auténticamente es lo que verdaderamente crea la realidad. Comenzó a practicar la coherencia cardíaca sistemáticamente todas las mañanas como parte integral de su ritual sagrado. Primero respiraba lenta y rítmicamente, activando su sistema nervioso parasimpático. Luego, evocaba intencionalmente una sensación real y poderosa, algo que ya había experimentado en el pasado o que deseaba experimentar en el futuro, pero sintiéndolo como si ya fuera completamente real en el presente. No importaba si era el recuerdo de un abrazo profundamente amoroso, la visión de un futuro extraordinario o simplemente la sensación pura de estar vibrante de vida. Lo crucial era sentir genuinamente, sentir hasta que todo su cuerpo vibrara en un estado completamente diferente al habitual. Es precisamente en este estado elevado que se abren las posibilidades cuánticas. La mente se aquieta naturalmente, el cuerpo se armoniza, el campo responde, no porque lo solicites desesperadamente, sino porque te conviertes vibratoriamente en esa nueva realidad. Una vibración coherente en un universo hecho fundamentalmente de información y energía solo puede responder a lo que es claro, intenso y absolutamente sincero. Cuando el corazón habla su verdad, no hay ruido mental que interfiera.
Solo existe resonancia pura. Fue a través de esta práctica transformadora que comenzó a comprender una verdad profunda que cambiaría para siempre su relación con la manifestación. Lo que sientes constantemente se manifiesta inevitablemente, no por arte de magia, sino por frecuencia electromagnética. Y el corazón nunca miente sobre lo que realmente estás emitiendo. Es el primero en detectar cuando estás fingiendo o forzando, y el primero en guiarte cuando estás verdaderamente listo para recibir. Fue precisamente en este espacio de autenticidad emocional absoluta que su realidad comenzó a reorganizarse por completo. La primera vez que alguien le dijo que simplemente escuchar algo específico podía cambiar fundamentalmente su biología, Dispensa se mostró profundamente escéptico. Parecía demasiado simple, casi ridículamente fácil. Estaba atrapado en el viejo paradigma donde el cambio real requería esfuerzo físico intenso, lucha constante y sufrimiento como precio del crecimiento. Cuando finalmente se abrió a la idea de que el sonido consciente, sí, simplemente el sonido, podía alterar dramáticamente su estado de ser, fue como si hubiera descubierto una dimensión completamente nueva de posibilidades transformadoras. El sonido es vibración pura. La vibración es energía en movimiento, y la energía es la sustancia fundamental de la que todo está compuesto en el universo. Existen frecuencias sonoras específicas que interactúan directamente con nuestro sistema nervioso, nuestro campo energético, nuestro corazón electromagnético. Sonidos que no solo relajan superficialmente, sino que también reestructuran a nivel celular, que purifican patrones energéticos densos, que alinean todos nuestros sistemas hacia coherencia óptima. Y lo más poderoso de todo, las palabras conscientemente cargadas de emoción intensa pueden penetrar las capas más densas de la mente reactiva y tocar directamente el ser esencial. Experimentó esto profundamente al escuchar audios específicamente guiados con intención clara durante 20 minutos sagrados cada día. No eran simplemente hermosos o relajantes, eran herramientas precisas, mapas detallados, instrucciones directas al subconsciente para la reprogramación fundamental. Con cada repetición, no solo escuchaba pasivamente, sentía activamente cada palabra resonando en su sistema nervioso. Con el tiempo, se dio cuenta de que algo profundo dentro de él empezaba a responder automáticamente. Pensamientos más claros emergían naturalmente, emociones más ligeras predominaban, acciones más alineadas surgían espontáneamente. Era como si su estructura interna completa se estuviera recalibrando hacia una nueva configuración de posibilidades. Las palabras que escuchaba religiosamente por la mañana resonaban en su interior durante todo el día. En momentos de desafío o incertidumbre, era como si emergiera una nueva voz, más sabia, más serena, más conectada con soluciones creativas. Y esa voz era auténticamente suya, solo que antes no había podido acceder conscientemente a ella. El sonido había logrado algo que ningún argumento racional jamás podría. Se había abierto paso hasta las profundidades de su ser y había activado recursos que ni siquiera sabía que poseía. Hoy comprende que escuchar conscientemente es un acto poderoso de creación activa. No es pasividad, es transformación dirigida. El sonido adecuado en el momento oportuno, con la intención precisa, reorganiza literalmente la estructura neurológica. Y cuando el sonido entra y la emoción auténtica surge, el campo cuántico responde inevitablemente. Fue con esta comprensión profunda que todo empezó a cambiar aceleradamente, y el cambio, sin darse cuenta conscientemente, ya lo estaba preparando para colapsar completamente el tiempo lineal y vivir plenamente en el presente eterno. Siempre le habían dicho que las cosas importantes toman tiempo, que tenía que esperar pacientemente, luchar incansablemente, sufrir considerablemente hasta merecer lo que deseaba.
Pero esta lógica es profundamente limitada, basada en una percepción lineal del tiempo que no corresponde a la realidad cuántica. La verdad es que el tiempo a nivel cuántico no es una línea recta inflexible. Es un campo dinámico, es presencia pura donde todas las posibilidades coexisten simultáneamente. Cuando comprendió esto revolucionario, se dio cuenta de que ya no necesitaba esperar por lo que deseaba experimentar, solo necesitaba convertirse vibratoriamente en lo que quería vivir. El verdadero deseo no es una carencia dolorosa, es un recuerdo del alma, un eco de algo que ya existe plenamente en otra dimensión de realidad, una versión de ti que ya lo experimenta completamente. Cuando entras en coherencia perfecta con este estado, cuando sientes genuinamente que ya es real, el tiempo se colapsa. La separación ilusoria entre tú y tu deseo desaparece completamente. Eso es exactamente lo que comenzó a practicar día tras día durante esas sesiones matutinas de escucha sagrada. No pedía suplicante nada al universo, simplemente sentía como si ya existiera, como si ya estuviera viviendo plenamente en esa nueva realidad. Su cuerpo, fiel servidor del momento presente, creyó completamente en esta nueva información. La química cambió, la postura cambió, la frecuencia electromagnética cambió, y el universo, al percibir esta coherencia perfecta entre intención clara y emoción auténtica, comenzó a responder, a veces sutilmente, a veces con auténticos saltos cuánticos que desafiaban toda explicación lógica. Es un baile sagrado con lo invisible. Primero lo sientes completamente, luego lo ves manifestarse. Lo contrario nunca funciona de manera sostenible. Si esperas ver para creer, siempre llegarás tarde a tu propia transformación, porque el campo cuántico solo te devuelve lo que ya eres vibratoriamente. Y comenzó a comprender que el ahora es el único lugar donde absolutamente todo existe. Cuando vibras en el presente con gratitud genuina por algo que aún no ha sucedido físicamente, lo aparentemente imposible se vuelve inevitable. Así fue como el tiempo dejó de ser obstáculo y se convirtió en aliado, porque ya no contaba días hasta el milagro. Él se había convertido en el milagro. La primera vez que se despertó sintiendo paz profunda sin motivo, supo que algo había cambiado. No era un logro externo, era algo interno, sólido, una vibración que no necesitaba pruebas. Ya no intentaba cambiar su vida desde afuera, vivía en una frecuencia diferente. Los milagros no ocurren más tarde, empiezan cada mañana. La mañana es la tierra fértil donde plantas lo que cosecharás. Cuando despiertas con presencia, cuando dedicas los primeros minutos a alinearte con lo que quieres experimentar, el universo escucha. No escucha lo que piensas, escucha lo que eres. Eso fue lo que convirtió sus mañanas en rituales sagrados de creación consciente. Recuerda vívidamente días en los que todo parecía conspirar a su favor. Las personas indicadas aparecían, mensajes inesperados llegaban, resoluciones aparentemente imposibles surgían naturalmente. No era suerte, era frecuencia, era resonancia, era el universo devolviéndole exactamente lo que ya tenía internamente. Porque el mundo no te da lo que quieres, te devuelve lo que eres. Es una recompensa que no llega con ruido, llega con certeza, llega con facilidad natural. Todo comenzó con un compromiso simple pero poderoso: dedicar 20 minutos sagrados cada día a sintonizar con el futuro que eligió vivir, no para desearlo desesperadamente, sino para sentirlo como si ya fuera completamente real. Y entonces, como un eco perfecto, llegó a él. Hoy, cada mañana, es una nueva oportunidad para realinearnos, para recordar quiénes realmente somos, para vibrar diferente. Porque el milagro no está en la técnica específica, está en el estado de ser que cultivamos. Cuando despiertas sintiendo amor, abundancia, paz genuina, el campo cuántico responde porque no tiene elección, simplemente devuelve tu propia vibración. Si hay una frase que Dispensa lleva consigo todos los días es:
El universo no te da lo que quieres, te devuelve lo que eres. Con esta conciencia, cada mañana se convirtió en un portal sagrado. ¿Estás listo para transformar tus próximos 20 minutos matutinos? Comparte este mensaje con alguien que necesite recordar su poder. Suscríbete para más revelaciones transformadoras y cuéntame en los comentarios, ¿qué sientes cuando despiertas cada mañana? Recuerda, en el simple acto de escuchar con el corazón abierto, todo puede cambiar. Porque cuando tú cambias, absolutamente todo cambia.